Imagínate tener la disciplina académica de París e Italia, la sangre emprendedora del Medio Oriente y la calidez humana de República Dominicana, todo en una sola persona. Nuestra invitada de hoy es mucho más que una artista plástica, es una empresaria joven que ha convertido su mezcla de cultura en una marca global. Hoy vamos a descubrir por qué el arte es una inversión patrimonial inteligente y sobre todo cómo los valores de familia marcan la diferencia para no perder el norte en medio del éxito. Esto es Conversando con Stephanie Cabral de Fe Familia en Real Estate. Hoy me acompaña una mujer con una historia impactante, Soraya Bunabá. Es impresionante ver a alguien con tanta preparación manteniendo esa esencia sencilla y cercana. Hoy vamos a hablar de su recorrido global, de cómo podemos entender el arte como un activo de valor, igual que una propiedad, y de la importancia de tener una base familiar sólida que te respalde y que te inspire. Soraya, bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Bueno, por tenernos aquí en la galería y frente realmente a una de tus piezas hermosas. Gracias. Qué bueno reconectar contigo. Estuvimos en el mismo colegio en diferentes años, pero conectar aquí, mira cómo, no sé, no vamos a contar los como más de 20 años. Sí, más. Más de 20 años. Y cómo Dios nos une realmente nuevamente aquí en Miami. Amén. Con otro propósito de contar tu historia. Y de apoyarnos. Así que gracias por la oportunidad. De verdad. Gracias a ti y a tu equipo por estar aquí presente hoy. No, súper. Bueno, un arroz con mango, como decimos. O sea, naciste en Estados Unidos, pero te criaste, o sea, dominicana obviamente, sí, de pura cepa. Estudiaste realmente, te formaste en Europa, pero con esa sangre árabe fuerte de tu familia. Esa mezcla de tantas culturas, de estar en diferentes partes del mundo, ¿cómo tú crees que te impactó y te dio realmente esa ventaja competitiva en el mercado, o sea, como empresaria y como artista? Bueno, creo que siempre cada persona tiene una historia. Ajá. Obviamente en la mía sí tengo riqueza multicultural y la he aprovechado en el sentido que tuve la oportunidad desde joven de viajar y obviamente visitar museos, conocer gente de diferentes culturas, enriquece cómo tuve la vida. Uh-huh. Y creo que en la forma en que manifiesto vamos a suponer, todas esas enseñanzas o ese aprendizaje global, se ve en cómo trato la obra en sí, o cómo uh-huh. empiezo, o qué me inspira. Y puedo decir que desde el momento en que empecé hasta hoy, ha cambiado mucho, porque esas experiencias han cambiado. Claro. Y entonces sí es muy enriquecedora tener ese background, como esa formación, pero también no es cerrar que las otras personas no lo tengan, porque no todo el mundo tiene esa formación, sino es también ser curioso. O sea, aprovecharla, porque obviamente no todo el mundo es artista, no uh-huh. todo el mundo ve la vida de cierta manera, pero esa parte creativa la puedes ejercer en cualquier carrera, y también en mi caso como artista sí la exploré, sí es una ventaja, porque tengo de muchos lugares donde agarrar, pero uh-huh. también porque quiero hacerlo, porque realmente solamente verlo no es suficiente, simplemente también hay que estudiarlo. Y ver cómo o de qué manera lo puedo transmitir, de que también sea algo que todo el mundo pueda entender. Claro. O que también, en mi caso, que quisiera no solamente explorar todas las identidades al mismo tiempo, simplemente que también abierta a que voy cambiando. Y voy cambiando con las experiencias que ya viví y con las que estoy viviendo. Entonces sí es una ventaja, pero no es una puerta que está cerrada para los que no la tienen. Ajá, ajá. Simplemente es esa curiosidad, ese deseo de explorar lo que va más allá de lo que está cercano. Esa es la ventaja. ¿Y cuál tú crees que ha sido la cultura hoy día del país que más te ha marcado, que tú lo puedes ver plasmado en tu arte? República Dominicana. Claro, tenía que ser. Sí. Porque realmente es cuando, o sea, fueron esos años vamos a suponer, de crianza, los más jóvenes, que impactaron, y también siempre pues regreso. Uh-huh. Es donde más conexión tengo, donde tengo más amigos, donde hice mis primeras exposiciones. También, por ejemplo, hay una parte de mi trabajo que es de la identidad dominicana, que sería la pelliza. O sea, no puede ser más dominicano. Claro, claro. El color que uso viene de ahí. O sea, si incluso cuando viajas y ves, no todo el mundo usa ese tipo de color. Uh-huh. Y es esa experiencia caribeña, que no es solamente mía, simplemente es del país. Incluso el hecho de que no vivimos las temporadas
el color siempre está presente, no importa si está lloviendo, si cambió, si es verano, si es primavera, si es otoño, ese color está siempre presente. Y en mi obra creo que es una de las herramientas que siempre ha estado presente, que es la oda al color. Y eso viene de República Dominicana. Claro, de verdad que sí, súper lindo. Y Soraya, ¿cuándo tú dijiste, wow, esto es lo que yo quiero hacer, el resto de mi vida, yo quiero dedicarme realmente al arte? Obviamente, sé que hizo más también, sé que vienes de familia, obviamente, sí, de arte totalmente, pero ¿fue la familia que te impulsó? ¿Fue algo que tú un día descubriste? ¿Cómo tú pudieras decirnos a...? Bueno, fue muy orgánico, en el sentido de que, por ejemplo, mi mamá tiene una tienda en una calle, y justamente al frente... Me acuerdo muy bien de la tienda. No, es la primera, era una casa, y justamente al frente había una escuela de arte. Entonces mi mamá, bueno, voy a la tienda, la pongo en la clase, ¿entiendes? Obviamente no tiene nada que ver que la familia ya era marchante. Entonces cuando me puso en la clase, decía, pero tiene talento. Entonces yo tenía 8 años, no era que, deja ver, quiere ser artista, no. Entonces simplemente empecé por ahí y tuve en esos años, vamos a decir, o sea, 8 años, se ve, la formación que tuve en ese momento era copiar. O sea, era desarrollar la destreza de hacer lo que ves, que realmente no es necesario en el mundo del arte. Simplemente es una herramienta para saber cómo tú llegas a donde estás hoy, es una explicación. Entonces empecé por ahí y de repente, incluso paré un tiempo y ya de mayor, 15 años, 14 años, y siempre, volví, siempre en las cosas del colegio, siempre era yo que hacía todo de arte. O sea, había semana cultural, yo hacía escenario, perfectamente. Todo lo que era arte, ahí iba yo. Y me invitaban, o sea, de primera. Entonces, fue orgánico en ese sentido, pero ya cuando, vamos a suponer, y crecí yendo a la galería. O sea, yo hacía mi tarea en una galería. Entraba a mi casa, a mi edificio, por una galería. Iba a las exposiciones de la galería. Como era, subo, bajo, claro. La galería está en el primer piso. Entonces, eso es una ventaja, obviamente. Pero igual le digo, no es que una persona que no lo tenga no puede hacerlo. Porque siempre, si uno quiere, es ver cómo conseguirlo. Claro. O sea, no es que lo hizo porque tiene esa ventaja. Realmente puede ser que se haga más trabajo porque tienes que probar más. Porque no te lo están regalando, ¿entiendes? Entonces, pero fue tan orgánico que no te puedo decir, fue en ese momento. Obviamente hice un curso en París, en la Parsons de París, y ya dije, aquí es que yo vengo, aquí que quiero estar. Y obviamente porque en París ha cambiado, obviamente, pero es una ciudad donde lo que lees lo estás viendo. Pocas ciudades está en la ciudad el arte que tú lees, o sea, en las historias, y el momento donde se globalizó más o menos las vanguardias salieron de París. Entonces todo lo que es una ciudad que se vive el arte. Que se respira arte. Está en la arquitectura, está en la cultura. Entonces cuando hice ese curso fue que decidí yo quisiera volver a París y estudiar aquí. Exacto. No hablaba francés, o sea, entendía un poco, pero... Y tuviste que reinventarte cuando llegaste a Parsons, entonces ahí a volver a hablar. Fui a otro tipo de colegio, pero tuve esa vamos a suponer, esa educación todavía tradicional, que no existe casi hoy, porque ya ahora no es tanto la destreza que tú puedes hacer con las manos, sino lo que tú puedes lograr en el concepto, o sea, trabajar la idea detrás. Claro. O sea, es más estudiar que realmente hacer. Claro, y eso justamente de donde te iba a llevar, que sé que te preparaste súper, fuiste como a París, a Italia, y te preparaste tanto, y aquí es donde quiero que hablemos un poco de lo que es la disciplina versus el talento, porque yo sé que esas horas de desvelada, ¿verdad? Son de verdad. Son de verdad. Entonces quiero que tú me cuentes un poquito lo que es esa preparación, o sea, el talento versus la preparación, porque dijiste no es solamente lo que hagas con las manos, sino también la preparación. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, en ese aspecto no todo el mundo hace todo con sus propias manos, realmente. Es la idea que trabaja. Entonces ya el talento ahí no está. O sea, pero el talento se trabaja también. Obviamente cuando te dije, la niña tiene talento, pero porque podía copiar algo que es difícil para otra persona. Pero si yo no lo trabajase, no importa. Claro. Igual, si tú no tienes ese talento de hacer algo que lo ves en la vida real y lo puedes copiar, no significa que no eres artista. Simplemente tú encuentras una voz donde manifiestas una idea que puede
o sea, cambiar al espectador. O sea, que el espectador ve la idea más que lo que está mirando en el objeto. Entonces, eso se trabaja. Y por eso no creo, la inspiración como tal te encuentra trabajando. Porque muchas veces yo puedo decir, yo tengo un montón de obras que nunca he terminado. O sea, que empiezo y digo, no, eso no va para donde yo quiero. O sea, ni siquiera voy a tratar. O sea, listo, no sigo. No sigo. Pero hay veces que cuando tú empiezas hasta el primer bochazo y dices, si eso funciona, la obra va bien. Y después hay trabajo, por ejemplo, el trabajo mío que es textil, yo hago con colaboración, no solamente lo hago yo. Y ahí es donde vengo, que la idea es más allá de lo que yo estoy haciendo. Claro. Y entonces por eso digo que yo creo que la disciplina en cualquier carrera es como más la clave. Claro. No parar, o sea, No de parar, seguir. De seguir, esa constancia en todo, esa preparación. ¿Alguna pieza, yo sé que, bueno, un artista ama todas sus piezas que hace, pero alguna que te haya marcado a ti particularmente, que tú dices, wow, esta que me tomó trabajo, lo logré y pude... Bueno, las que están aquí, las últimas fueron de las que realmente, como que todo lo que he venido haciendo en años, florecieron. Wow. Y están aquí, está también la escultura monumental que hice. O sea, esa fue mi bebé. Pero también, por ejemplo, tengo algunas que me he quedado con ellas. Que no la he puesto, no. Me quedé con ella como para hacer mi colección, que incluso el galerista, Gary Nader, me dijo, siempre quédate con obras. No siempre saques todo lo que haces, sino quédate, o sea... Interesante. Que colecciones tu propia obra. Y realmente tengo bastante, o sea, de toda la colección casi siempre tengo una, me quedo con ellas. Muy buen consejo para aquellos que están empezando también, que puedan seguirlo. Y yo sé que te acabas de ganar la Bienal 2025 en el Museo de Arte Moderno en Santo Domingo. Así que felicidades por eso. Gracias. Y en un ambiente donde el ego, donde tú sabes, ahora que, o sea, puede llegarte yo diría que a tropezar y a no poder seguir, o sea, no continuar con esa sencillez. Yo sé que tu familia juega un rol muy importante, ¿verdad? ¿Cómo te ha apoyado, o sea, cómo ha sido tu familia en ese apoyo, ¿verdad? De mantenerte los pies sobre la tierra, de que vamos, o sea, sigues volando, pero sigues sencilla, sigues aquí, y esos valores que son innegociables para ti. O sea, que tú dices, yo no negocio esto por nada. Yo creo que también es más cuando uno es madre, que los niños te hacen más... Te aterrizan. Porque siempre de mi familia, o sea, mis padres, siempre me han apoyado, eso sí, no puedo decir que no. Y en ellos siempre he visto, o sea, primero ser agradecido por lo que ya tengo, porque obviamente tuve muchas ventajas, pero no tomarlas por sentado, o sea, porque me la merezco. Simplemente es que cada día sigue trabajando. O sea, cada día tú puedes hacer algo y algo mejor. En todo, en cualquier aspecto. Y cada día te da una oportunidad. Entonces, creo que en eso, y también con mis hijos, porque obviamente ellos no ven la artista. Yo ven la mamá. Ellos quieren estar con la mamá. Entonces, es como también balancear. O sea, lo negociable es balancear que elegí ser madre y elegí ser artista y esposa. Entonces, ese es mi rol, como saber balancear cuándo y qué le doy prioridad. Claro. Obviamente, el tiempo no me da, o sea, lo único que no me da, y ahí es que amanezco, porque obviamente si pinto todo el día no veo los niños, claro, no veo la esposa. Entonces, creo que lo negociable es estar presente, pero en cada ámbito, y saber que no es igualitario. O sea, por ejemplo, cuando hay momentos que de exposición, yo sé que ahí le voy a dar más a lo que estoy haciendo, claro, y menos en la casa, pero cuando es lo contrario, sería más en la casa y menos en el estudio. Entonces sería como tratar de balancear los roles que asumí, no que me imponieron. Que te impusieron. Y ese es el que siempre estoy trabajando. Es algo que no se termina nunca cuando tú eres apasionado con lo que haces, como tú lo eres. Porque no lo veo como un trabajo, me gusta hacerlo. O sea, yo estoy pensando siempre en la obra. O sea, incluso si veo esta obra, veo el color, ya estoy pensando, de aquí saco esto, de aquí saco lo otro. En el estudio cualquier cosa te inspira lo que haces todos los días, pero es como saber canalizar tu energía a lo más productivo. Totalmente. Y a ti que me estás viendo, si esta historia de Soraya te ha inspirado, como a mí me ha hecho, ¿verdad? Déjanos tus comentarios, déjanos saber
¿qué para ti es innegociable? Quiero ver tus comentarios, quiero saber de ti y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que puedas ver mucho más entrevistas como estas que puedan seguir impactando tu vida de manera positiva. Así que esto es una pausa porque de verdad que la gente conecta con nosotros, conecta con cada persona que entrevistamos en los podcasts. Como te decía anteriormente, no solamente es real estate, queremos realmente dar una huella, queremos que la gente conozca historias como la tuya, de tu background, lo que te apasiona y cómo justamente eso que dijiste, que también me pasa a mí, cómo podemos canalizar y darle tiempo y prioridad a las cosas en el tiempo que estamos presentes, que es muy, muy importante. Así que, nada, quiero también, pues, sé que estás representada por Gary Nader, que es en la galería que nos encontramos hoy aquí en Miami, que aparte de ser tu representante, el que te ve un mentor para ti es tu tío, ¿verdad? Y me dijiste algo muy interesante, que es que él te dijo, quédate con obras, no las vendas todas, no las expongas todas, o sea, también haz tu propia colección. Y yo quiero realmente que tú nos digas para ti, porque mucha gente que nos ve invierte en real estate, invierte en propiedades. Y yo quiero que la gente comience a ver por qué invertir en arte, ¿verdad? Puede ser parte de resguardar su patrimonio, puede ser realmente un asset, un activo excelente para su portafolio. En la historia, desde que existen cuadros, existen coleccionistas. Obviamente, incluso cuando viajas ves las obras que existen es porque alguien la adquirió. Entonces es un patrimonio, es más también no solamente un patrimonio de la familia, sino de la cultura en la que vivió en el momento el artista. Entonces, por ejemplo, no hay un presupuesto donde tú no puedes empezar. O sea, cualquier persona puede empezar a coleccionar arte, obviamente pensando a qué presupuesto le puede dedicar a eso. Y es algo que no se cuantifica en el tiempo, al menos que pienses que eres un dealer y lo quieres comprar para venderlo mañana, ahí no es el arte. Claro. Entonces, no le está dando el valor que se merece. Entonces, creo que incluso es hasta portátil, es una inversión portátil. La puedes tener hoy en una casa que compraste en Miami, como la puedes tener mañana en Nueva York. Entonces, es un legado a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, y realmente se ha probado que el valor crece. El valor también inviertes no solamente en la obra, en el artista. Porque obviamente un artista para poder seguir haciendo obras necesita vender las obras. Entonces, haces una conexión. Tienes en el día de hoy la posibilidad de hacer una conexión con el artista y de alimentar esa relación, no solamente a través de la obra, sino con la persona. Entonces se convierte más que un legado físico, también es intelectual, porque también lo puedes ver en tu casa, claro. Lo puedes ver en un espacio. Y obviamente es más que también estudiar en quién quieres invertir. O sea, no es obvio ya que es una inversión, pero claro. Es más a qué nivel es tu inversión que quieres dedicarle como a ese artista, porque estás invirtiendo no solamente en el artista, en su carrera, en lo que significa, en lo que estás comprando, en lo que tu familia va a ver, porque lo vas a tener claro. Contigo, lo vas a enseñar. Entonces, obviamente, y es bienvenido a cualquier persona, porque cualquier tipo de arte que te interesa, lo puedes encontrar. Claro, y es interesante porque esto es un mensaje para toda nuestra audiencia que son inversionistas y que de repente no habían visto el arte como un vehículo de inversión. Y realmente lo que tú estás explicando es excelente porque es como yo digo a los clientes, puedes empezar con un presupuesto que puedas ahora comprar en Miami, sabemos que los precios, todo en Miami ha cambiado, ¿verdad? Y es empezar con algo. Si lo que puedes son $500,000, ¿qué vamos a conseguir con $500,000? ¿Qué podemos conseguir con 1 millón, con 2 millones? Pero al final es como tú dices, eso va a tomar valor con el tiempo y es algo que va a quedar como un patrimonio. Entonces, sería ideal, miren esto, que ustedes compren un apartamento. Y es portátil, ¿verdad? Que compren un apartamento acá en la Florida, en Miami específicamente, y que por supuesto puedan tener una obra de arte de Soraya, ¿verdad? En esa propiedad, porque con el tiempo es como tú están apoyando al artista y están realmente apoyando el arte y además están invirtiendo en algo que queda para la familia, que es obviamente muy importante, ese legado familiar. Y sé que también pues tus cuadros han sido expuestos en la UNESCO, ¿verdad? En París, en el Museo de Arte Moderno en República Dominicana y muchas otras cosas más que tú has hecho de verdad que han impactado en la parte cultural y de arte. ¿Qué consejo, qué tú quisieras dejarle, Soraya, a esa próxima generación de artistas que están ahora creciendo, que están naciendo en este momento? ¿Qué mensaje tú tendrías para ellos? Que las reglas han cambiado, vamos a decirlo así. Desde la pandemia creo que
la conexión virtual ha colapsado fronteras. Entonces, no necesitas solamente la manera tradicional de exhibir en una galería para poner tu trabajo. Simplemente trabajar todos los días y mostrarlo en cualquier ocasión que tengas es una avenida para llegar donde quisieras llegar. Y también ver cualquier espacio como algo que te da a conocer. Por ejemplo, a mí personalmente, últimamente me llama mucha atención el espacio público, más allá de las paredes, porque realmente cuando alguien adquiere una obra es personal, pero cuando tú la tienes en un espacio público es colectivo. Y eso tiene incluso más impacto, porque no todo el mundo, la gente le tiene miedo a entrar a veces a un espacio cerrado, o sea, un museo, o piensa que hay una barrera, o que tú tienes que tener como cierto conocimiento para apreciar lo que ves, mientras que en el espacio público lo tienes enfrente y no hay barreras, nadie te está mirando, nadie sabe si duraste 5 segundos en la obra, pero ese espacio se convierte más, o sea, tiene más acercamiento al público en general, que realmente al final del día, si tú quieres dejar un legado, no es solamente para estar en las paredes, es para estar en el colectivo, claro. O sea, que una sociedad te pueda ver, de que hizo eso, fue capaz de hacer eso, o cuando yo era pequeña vi esta pieza y me hizo hacer esto, como que esa conexión que vaya más allá de la obra, sino en la experiencia del espectador. Y yo creo que el espacio público te permite hacer eso. No, de verdad que excelente. Yo me disfruté esta entrevista, yo espero que tú también, y que compartas este podcast con otra persona. De verdad, Soraya, qué lindo poder compartir contigo en esta nueva etapa de nuestras vidas, ya ambas casadas con hijos, haciendo pues lo que nos apasiona. Yo la parte inmobiliaria, con todo esto de comunicación, que jamás imaginé que iba a estar aquí, y tú en la parte pues de arte, que de verdad, nuevamente felicidades, porque has hecho algo maravilloso. Cuando nos reconectamos en esa obra de arte que hiciste hermosa en la pared, y sé que vendrán muchas cosas más lindas para ti, representándolo también nuestra cultura en la República Dominicana. Así que nada, de verdad, gracias, y a ti, pues, que decirte, disfruta y dale like, y por supuesto, si todavía no lo hiciste en la pausa, hazlo ahora, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos y muchas bendiciones.